Padre, estamos en tu presencia y queremos darte gracias, primero por todo lo que has hecho, pero sobre todo por lo que estás haciendo y lo que harás. Danos también la certeza de que cuando nos equivoquemos tú estés a nuestro lado y nos puedas corregir en el camino para que lleguemos finalmente a la meta que es estar contigo para siempre. Ayúdanos también a que todas las personas que estén enfermas estén rodeadas de tus brazos, con tu consuelo, con tu sanidad divina, y puedas ayudarles en donde estén. También los que andan de viaje, protégelos, cuídalos y llévalos de tu mano para que ángeles acampen alrededor de sus vehículos, sean propios o sean autobuses que los traigan con gozo al lugar de su origen. Asimismo, Padre, te pido por todos los cristianos para que en este día realmente adoren a Dios. Que no sea un rito, que no sea una tradición, que no sea una obligación, sino que sea algo que nazca del corazón para que podamos decirte, Padre, aquí estamos y tu Hijo Jesucristo está en nosotros. Por todo ello, Padre, lo que se va a expresar, lo que se va a proclamar, que sea de bendición, que no sean palabras humanas, y toma mi ser, mi espíritu y mi alma, y sobre todo mis labios, pero también abre a todos nosotros nuestros oídos, nuestros corazones y nuestra voluntad, para que lleguemos algún día a decir, Padre, hemos cumplido lo que tú nos has pedido. Por todo ello, simplemente ponemos también en tus manos a todas las personas que están sufriendo el día de hoy por los fríos en el área de Estados Unidos y Canadá y en el área de la frontera. Ayuda a aquellos que son los menos socorridos, los que menos o los más vulnerables, para que no solamente los gobiernos, sino que la Iglesia despierte y vaya a ayudar a todas esas personas que están fuera de los hospitales o están durmiendo en las calles o bajo los puentes. Ayúdanos a ser más misericordiosos y compasivos, como tú lo has sido y lo serás para siempre con nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 4. El Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos del 12 al 25. Cuando ya lo tengan, glorifiquen al Señor poniéndose de pie y diciendo amén. Por favor. Dice Cristo, luz para todos los que viven en la oscuridad. Jesús cumple la profecía de Isaías. Él es la luz prometida porque nos trae la buena noticia de salvación. Vamos a hacerlo de la manera acostumbrada. Y es Mateo capítulo 4, versos 12 al 25. Y el título que pusieron ya en el siglo XV es Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis.
Vamos a pedirle a Dios. Pidamos a Dios Padre que la luz de su Hijo Jesucristo traiga esperanza y salvación a todos. Vamos a pedir primero para que el pueblo de Dios sea en este mundo como una gran luz que ilumine las tinieblas, para que seamos hombres y mujeres comprometidos en construir un mundo mejor, un mundo de paz, un mundo de misericordia, un mundo de amor. Pero también vamos a pedir para que los líderes del mundo lleven los rayos de esperanza a las vidas de los que sufren, administrando justicia a los oprimidos, respetando la dignidad humana de cada persona, administrando y ayudando y creando bienestar a favor de los que no pueden valerse por sí mismos. Pidamos por nuestras autoridades federales, estatales y municipales. Pero también vamos a pedir para que la paz y la unidad den nueva vida a nuestros hogares, a todas nuestras comunidades humanas y a nuestra nación y al mundo entero, para que no haya polarizaciones ni divisiones en la comunidad cristiana. Vamos a pedir también para los que buscan y caminan a tientas en la vida, que descubran a Jesucristo como la respuesta a su búsqueda de amor, verdad, bondad, justicia. Vamos a pedir para que nosotros aquí reunidos y todas las comunidades cristianas seamos para todos los que nos vean como una luz en lo alto de la montaña, guiando a los hermanos al amor de Dios. Por ello vamos a pedirle al Padre, junto con las peticiones que tenga cada uno de ustedes. Y en silencio pongamos en el corazón de Dios esas peticiones, eso que clamamos, que pedimos, que anhelamos, que deseamos, o que incluso nos duele y que solamente Él nos puede comprender, y dejamos esa ansiedad sobre Él para que Él pueda ser nuestra paz y nuestro consuelo. Oh Dios, Padre nuestro, no permitas que los que creemos en tu Hijo Jesucristo vivamos en la oscuridad del mal. Que Jesús sea el guía que nos lleve a ti, Dios nuestro, Padre Celestial, para que habites en nuestro corazón y que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador por todos los siglos. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Miren, las lecturas de hoy son lecturas muy difíciles porque la gente los ha confundido. Fíjense en algo interesante. Primero, no leímos Isaías 9 del 1 al 3, pero cuando puedan ustedes veanlo completo del 1 al 7. Allí vienen ya las promesas que había dado Dios desde mucho antes por medio de un Mesías, donde dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que estén ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y tengo que hablar de esto por una razón. Las dos tierras, Zabulón y Neftalí, fueron de las primeras que cayeron en el cautiverio. Sin embargo, desde antes de caer, ya estaba Dios dándoles una esperanza, una salida y un amor. A veces nosotros, como se dan cuenta, cómo empieza Isaías a dar algo que en los días oscuros de opresión y deportación, Dios promete a su pueblo la luz de la alegría y la salvación. A veces no es fácil. Andando en los caminos, ya llevo 7, 8 años viajando casi 6 meses al año, visitando por gracia de Dios con el superintendente que me ha permitido acompañarle todas las iglesias y viendo la realidad humana y cristiana, qué difícil es. Porque vemos pastores egoístas, vemos líderes egoístas, vemos divisiones, vemos aflicciones, vemos enfermedades, pero vemos pecado también. Y eso es una realidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde el principio Dios ya tenía previsto esto y se le había anticipado al pueblo. Así como nosotros también tenemos promesas que Dios nos ha hecho en la Biblia
y que se nos olvidan cuando viene la noche oscura. Juan de la Cruz, uno de los místicos de la Edad Media, que escribe precioso, él precisamente tuvo un momento muy duro en su vida, donde la noche era tan oscura que el único que resplandeció en su vida fue Cristo, porque estar pues preso y luego enviado a un manicomio, porque Dios le hablaba a él y porque él decía las cosas que Dios le decía. Si hoy estuviésemos en esa época, yo creo que hubiera menos cristianos que los que hay hoy. Si de por sí hoy son muy pocos, o somos muy pocos, pues yo creo que ya con la tribulación de ser perseguidos por lo que nos dice Dios, por lo que pensamos en Dios y por las promesas de Dios, pues quedarían mucho menos todavía. Pero fíjense, todo esto tiene que ver también con la lectura que ustedes vieron de Corintio. Ahí habla de algo que sucede desgraciadamente. ¿Cuántos problemas no tenemos porque la gente no piensa lo que dice? Yo creo que a todos nos ha pasado que perdemos el control, decimos cosas que luego nos arrepentimos, pero lo dicho, pues ya dicho está. Y el arrepentimiento tiene que venir primeramente de reconocer que yo fallé, que yo no quise decir eso exactamente como salió, que mi emoción, mi coraje, mi frustración me llevó a decir esas cosas. Y por eso, si se dieron cuenta, Pablo habla de que os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque Pablo fue informado acerca de que los de Cloé, pues hay contiendas. Por eso yo he estado en contra de algunos pastores que dicen que defienden a Dios. Disculpen, nosotros necesitamos ser defendidos por Dios. ¿Cuándo podremos defender a todo un Dios si no tenemos ni siquiera la realidad de nuestros problemas ni la solución de nuestros problemas a nuestra mano? Estar debatiendo, discutiendo con los demás es una pérdida de tiempo. Les voy a decir algo. Desgraciadamente no todos llegan a la escuela dominical, pero este discipulado en acción que se está viendo es un discipulado para un cambio en el corazón. Fíjense que el día de hoy se habló del Hechos también, el libro de los Hechos, y se habló del testimonio. Pero cuando se habló del testimonio, se habló también de algo importante. Muchas veces hemos caído en errores tan graves por los conceptos. Nosotros no conocemos los conceptos. Hemos escuchado a pastores o pseudopastores que hablan, según ellos, la verdad, pero están equivocados. Miren, Dios no nos mandó a hablar lo que dice la Biblia. Dios nos mandó a decir lo que ha hecho la Biblia en nosotros, que eso es mucho más importante que decir lo que dice ahí. A nadie le convence lo que digamos si no lo hemos experimentado. Cuando alguien dice, no te preocupes, yo sé arreglar televisiones, no sirve la tuya, y le dice cómo se arregla, pero no se mete a arreglarla, de nada nos sirve, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos y nos da miedo todavía empeorar las cosas. Entonces hay personas que son muy buenas para decir los versículos, pero muy malas para vivir los versículos. Entonces, esto que ocurría aquí ya nos ocurrió y gracias a Dios por sus oraciones. Miren, hay cosas que ustedes ni se dan cuenta, pero la oración es eficaz. Ahora que anduvimos en los viajes, pues tuvimos muchas cosas que ver, muy difíciles y muy tristes. Accidentes muy fuertes, accidentes que nos ponemos a pensar, ¿y quién soy yo para no pasar ese accidente? ¿Quién soy yo para seguir vivo? En Monterrey pasan cosas que, no pasan en ninguna otra parte del mundo. En curvas que están mal diseñadas, que van a 140 cuando está a 60 la velocidad. Una Ford Explorer perdió el control, se volcó y fue a caer en un Hyundai
que venía en el otro carril y salió volando uno de los que iba en el Hyundai y la Explorer pues cayó y se murió esta persona. Quedó deshecha la Explorer. ¿Pero a qué se debe esto? A que vamos pensando en tonterías. Un camión de transporte de personal que iba solo, pues yo creo que se durmió, se distrajo, quién sabe qué pasó, y fue y chocó de frente con un autobús urbano. Y si le sigo, no, olvídense. Accidentes al por mayor. Tamaulipas también tiene accidente de trailers que está en segundo lugar nacional. Es increíble. Y se están quemando, se están muriendo las personas. Entonces, cuando vemos esto, les doy las gracias, porque también, no se crean, hay veces Dios permite que tengamos éxito, pero cuesta mucho sacrificio tener un éxito. A cualquier rango, a cualquier profesión y a cualquier lugar. El que canta, pues tiene que pasar muchas pruebas para poder ser reconocido. El que es un arquitecto, pues va a tener que hacer maravillas para que esto ocurra. Ahorita hay un muchacho que se llama Mateo, que tuvo un descubrimiento por medio de la inteligencia artificial, que en la NASA están asombrados, y él tiene 17 años. Lo que estamos viendo es lo que ya profetizó la Biblia, pero nosotros no lo creemos, no lo creemos. ¿Y qué dice de los adultos mayores? ¿Qué dice de los niños, de los jóvenes? Profetizarán, soñarán, habrá muchas cosas, pero la iglesia está dormida. Y miren, también les doy las gracias, porque yo soy muy directo. Hay veces, hay gente que no le gusta hablar así porque se expone, porque si tenemos cola como la de Barney, pues a lo mejor no podemos hablar. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Por eso hay veces no entendemos que cuando habla Pablo de estas cosas suceden. Precisamente en esta semana que yo me fui, pues recorrimos 5 ciudades en 3 días y dimos curso a las juntas de oficiales y pastores, descubriendo que la mayor parte no conoce absolutamente nada del manual. Lo aplica mal, no tiene la menor idea de qué es realmente su función, ni los laicos ni los pastores. Y esto es triste, porque supone que muchos de ellos son presbíteros, otros son estudiantes del seminario. Entonces a mí me cuestiona, y yo por eso no voy a ser grato para mucha gente, porque tengo que poner primeramente lo que está en la Biblia, enseguida lo que está en el manual, que es la doctrina y el gobierno y los artículos de fe, el pacto de conducta cristiana y los temas contemporáneos. Todo esto que trae el manual nos lleva a comprender por qué razón vivimos tan mal en las iglesias, sobre todo nazarenas. Pero yo también fui invitado, y no lo digo de vanagloria, para que predicara en un desayuno que dio la alcaldesa de Nuevo Laredo, donde estuvieron 100 pastores. Y pues yo me fui a sentar con los nazarenos que yo invité. Fueron la mayoría porque uno andaba de vacaciones y el otro está trabajando esa hora en una maquiladora, entonces él no puede asistir. Pero los demás sí llegaron, gracias a Dios. Yo me voy a sentar con ellos y la Biblia se cumple. Nunca tomes el primer lugar, porque no sea que alguien te diga, quítate, mejor humíllate, y si esto es necesario, y si Dios así lo desea, te darán un lugar que no mereces. Y me llevaron al lado precisamente de la alcaldesa. Platiqué con ella, porque la conozco muy bien, y la prédica mía fue muy dura, porque debemos de ser una iglesia que sea proactiva, que sea significativa para la comunidad, y que también tengamos una intención fija que la tuvo Jesucristo. No es simplemente hablar por hablar. Yo a nadie voy a convencer, a nadie, de que lo amo porque le diga versículos bíblicos. Lo voy a convencer porque si lo veo herido, lo voy a sanar. Si lo veo con hambre, le voy a dar de comer. Si está triste, voy a estar triste con él y vamos a consolarnos juntos. Si está alegre, me voy a gozar con él y no voy a tener envidia. Y fue muy precioso, pero yo no iba a eso. Eso es lo interesante. Dios utiliza algo para algo mejor. Yo fui porque había un problema que tiene que ver con esto. Yo no escojo las lecturas, las lecturas ya están en un leccionario.
Yo no lo hago a propósito para lo que me pasa, más bien me pasan las cosas para que pueda ver que Dios está vivo y que Dios actúa todos los días. Y precisamente aquí dice algo bien interesante. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, que hay entre vosotros contiendas. Primero hay pleitos, hay divisiones, hay gente que quiere imponer su voluntad. Y quiero aclarar algo. Yo me estoy enfrentando a un problema muy grave. Al ser el director del seminario, yo no puedo permitir que alguien diga algo que esté contrario a lo que está escrito, aunque sea una imaginación, porque si no avalan que, no, pues ahí estuvo el director y dijo que sí. Entonces no caigo bien porque le digo, eso no está en la Biblia. Sí, pero es interesante, voy a poner un ejemplo. Estando con pastores me dice alguien a mí, hermano, ¿qué hay en el cielo? No sé, la verdad no sé. Es que es importante saber lo que hay en el cielo. Yo voy a predicar sobre lo que hay en el cielo. Digo, ¿es muy atrevido eso? Digo, la Biblia no dice que hay en el cielo. Pero le voy a preguntar algo a usted, pastor, delante de los demás. Le dije, cuando usted se casó, ¿su esposa quería saber cómo iba a ser la casa donde iban a vivir? ¿O quería casarse con usted porque iba a estar con usted? Y usted lo mismo, ¿no? Me dice, sí. Digo, entonces mi cuestionamiento es este. A mí no me interesa qué hay en el cielo, porque lo único que me interesa que hay en el cielo es que está Cristo Jesús. Lo demás no me interesa, porque yo no puedo estar mintiendo acerca de cosas que yo desconozco. El mismo Pablo dice que son cosas inexplicables, y él mismo me lo dijo ahí. Por eso hay veces no entiendo por qué queremos ser tan fantasiosos de querer impactar a la gente si no estamos para impactar a la gente. Pues bien, entonces esto que me lleva, estando ya en la reunión con la alcaldesa y demás, al menos tuve la oportunidad de hablar con un pastor que su hijo estaba demandando a la iglesia. Y por la oración de ustedes, porque yo lo dije aquí antes de irme, pues ya desistieron, gracias a Dios. Pero todo esto, vuelvo a insistir, si yo no hubiera sido invitado para ir allá, yo no hubiera sabido cómo confrontar el problema personalmente sin ofender. Yo pregunté, disculpe, ¿está enterada de lo que quieren hacer sus hijos? Sí, pero no se preocupe por esto. Perfecto. En vez de hacer contiendas, aunque tengamos la razón, tenemos que ser como Jesucristo. Él fue retórico, él hablaba preguntando, no acusando. Aunque tengamos toda la razón, no tenemos derecho a aplazar a nadie. A veces dicen eso de mí porque cuando se trata de la Biblia digo, eso no es así. Y yo sé por qué hacen hasta oraciones. Señor, es que perdona a aquellos que creen saber todo. Ay Dios, entonces ahora resulta que el ignorante, si habla, debe tener razón y uno tiene que callar. Pero esto no es así. No porque alguien tenga 20 años en el pastorado, si no estudió, va a ser bien difícil que comprenda la profundidad de la Escritura. Esto no es nada más de agarrar un libro. Si no, pues agárrese un libro de oncología, a ver si lo aprende. Agárrese toda una enciclopedia, quién sabe cuántos libros no habrá sobre oncología. De hecho, volviendo a este tema, vean, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. Eso no sucede mucho. Yo soy de no sé dónde, yo creo en no sé quién. ¿Saben qué? Tuvimos que tomar decisiones para decir no se puede invitar a predicar a todos estos pastores porque están en contra del manual, están en contra de la iglesia del Nazareno. No podemos invitarlos. No me interesa lo que piensen los demás. Debemos de pensar qué es lo que están vertiendo ellos en sus predicaciones. El alimento que demos va a nutrir a las ovejas o las va a dejar dañadas. Y es muy importante esta labor. No es una labor nada más de hablar. Hace rato yo platicando con alguien decía, no es lo mismo vender, ¿qué les gusta? Coches, casas, lo que ustedes quieran, ropa, a tener que vender tubería y válvulas para una empresa, ¿verdad? Porque primero debemos de ver que lo necesite la empresa. No le podemos decir,
aquí tiene un tubo de 48 pulgadas, pero yo no tengo eso. Pero mire, es muy bueno el tubo. Por más bonito que hable, yo me van a decir, ¿yo para qué quiero un tubo de 48 pulgadas? Entonces a veces hacemos lo mismo los predicadores, se nos olvida que debe ser lo que está escrito en la palabra y no otra cosa. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Creo que esto es lo más doloroso en la vida, que una iglesia se divida por causa de que cada quien cree en personas distintas a lo que es el mismo Cristo. Esto nos lleva a una reflexión. Pero fíjense, no nada más es eso. A veces no entendemos. Si ustedes leyeron atentamente el Evangelio, lo vamos a volver a hacer, van a ver cómo hemos estado equivocados en conceptos. Por ejemplo, nos han dicho, tú ve y dile a la persona, acepta a Cristo y serás salvo. No es cierto, no es así. No es nada más decir, yo acepto. Es como si dijera usted, acepte este medicamento y se sanará. ¿Así nada más? ¿Qué pregunta tendría que hacer usted? La primera pregunta que se le viene a la mente, ¿cuál será? ¿Me lo garantiza? Pues no creo, un doctor no creo. Mire, ni los doctores ni los abogados. Los abogados le dicen, yo lo sacaré de la cárcel, que no sé qué. Ya que se quedó en la cárcel, pues hice lo que pude, pero págueme. El doctor le dice, yo lo salvaré, yo haré esto, yo haré el otro. Se murió y dice, hicimos todo lo que pudimos, pero págueme. Nadie garantiza. Pero la primera pregunta que tendría yo que hacer, ¿cuál será? Aquí está el medicamento, ¿y ahora qué hago con el medicamento? Lo primero que tengo que preguntar, oiga, ¿y cómo me lo tomo? ¿Cada cuándo me lo tomo? ¿Qué debo comer? ¿Cuándo lo debo tomar? Bueno, no será igual la mejor solución que es Cristo. Entonces hoy van a escuchar algo. Vean, fíjense cómo empieza el Evangelio de Mateo 4. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y hay predicadores que han dicho, no, es que huyó. No, espérame, Galilea era de Herodes, el grande. Ahí lo pudo haber atrapado. No, lo que pasa es que, ¿qué fue a hacer a Galilea? A ver, ¿a qué les suena a ustedes Galilea? Porque Galilea era un lugar lleno de gentiles. Entonces él fue a ver a las personas. Qué difícil es hablarle a una iglesia. Si voy allá afuera y empiezo a platicar con la gente, me van a escuchar más atentamente. ¿Saben por qué? Porque como ellos no conocen nada, no se ponen a discutir. Eso no es así, eso es asá. Caray. ¿O a poco usted se le pone al médico? No, eso no es así. Yo me lo voy a tomar tantas veces al día. Yo voy a hacer esto. Sería muy tonto, ¿verdad? Pero así pasa en todas las profesiones. Llega el albañil, no, así no lo va a hacer, lo va a hacer así. Llega el carpintero, ¿qué le dicen, hermano Isaac? No, yo lo quiero así, 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 porque yo lo vi en un lugar así, así, así. Y es algo interesante, porque nosotros no podemos discutir. La persona con la que hablé también es carpintero, y yo le decía, mira, si te piden una mesa, ¿qué preguntas tienes que hacer? Porque no hay de mesas a mesas. Las mesas tienen 4 patas, eso ya lo sé, pero no significa eso. Si te piden una mesa que sea el sostén de una prensa, pues no lo vas a hacer torneado. ¿Para qué lo haces torneado? Tú lo que vas a querer es fortaleza, resistencia y soporte. Pero si te lo piden para que sostenga una obra de arte, pues tú tienes que hacer algo que sea de acuerdo a la obra de arte, que también sea otra obra de arte. Entonces, en este caso, dice aquí, dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm. Cafarnaúm era también un pueblo raro. Fíjense que de donde él vino, de Galilea a Cafarnaúm, es del noreste al suroeste. Era un trayecto. Era donde pasaba el comercio, era donde pasaba ¿quién? O los gentiles. Nuestras iglesias, ¿dónde están colocadas? Casi siempre están colocadas en las partes cómodas. Casi nadie se va a la periferia. Yo sí le pregunto ahorita a la hermana Eunice,
¿Cuántas iglesias se reabrieron en los 2 años que ella estuvo? Y también lo que hizo Jocelyn, lo que hizo Sujei en República Dominicana, en Panamá y en Honduras. Se tuvieron que reabrir iglesias que estaban ¿dónde? ¿En el centro? No, ¿verdad? Estaban en muchos lugares que la gente no quiere irse para allá. Llegan pastores que dicen, yo tengo llamado, pero lo tengo en Monterrey. Le pregunto, ¿en qué colonia? Perdón, no quiere calle de una vez. O sea, esto no es así. Hay personas, miren, nos renunció otro pastor. No puedo decir el nombre porque todavía no es abierto esto. Y no renuncia por algo válido para él. Para mí no lo es, al contrario, creo que es un error. Si un hijo de ustedes quiere estudiar y usted es un pastor que está en una iglesia pequeña, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Irse a una ciudad grande a trabajar como burro sin mecate para gastar más dinero, mal comer, mal vestir. Pues se me hace ilógico, ¿verdad? A mí se me hace ilógico. Yo creo que no es la vida. Vender una casa para comprar otra o rentarla para tener que rentar yo. Son cosas que... La pregunta que yo tendría que hacer es esta. O más bien, yo daría una respuesta. Aún queda Dios. ¿Qué significa esto? Si yo me he pasado muchos de mis años, después de trabajar muchos años, me he vivido por fe y nada me ha faltado, ¿por qué los demás tienen tanto miedo? Es lo que yo no entiendo. Yo no sé si nuestra hermana presbítero Eunice y Marco, pues no la llevaron tan sencillo donde anduvieron. Y ahí está feliz la niña. Esto es importante. En cambio hay otros que se la pasan trabajando todo el día y los niños están perdidos. Y perdón, no son de aquí, quiero aclarar, porque luego van a decir ustedes, le está tirando a alguien. No, pero en nuestras iglesias hay ese tipo de personas, que es una realidad. Y vamos a continuar para que vean cómo malinterpretamos las cosas. Por eso dice, para que se cumpliese, porque dice, y habitó en Cafarnaúm. Cafarnaúm era un lugar como, ¿cómo explicarlo? Como era un lugar entre eso y Betania. Creo que para él eran sus Cancún y otra ciudad. Para irse a descansar, no. Él de todas formas seguía trabajando. Ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Qué dijo Isaías y qué se cumple aquí? Ahora, para usted y para mí no, para esos judíos que estaban ahí, que ellos sabían la profecía. Luego dice, incluso en Mateo, esta es la 5ª profecía que se cumple de 10 que están puestas ahí. Cuando ustedes lean la Biblia, no la lean por leerla, analicen, piensen. Hay una cosa que se llama concordancia bíblica, que ahí viene en qué otra parte de la Biblia está escrito esto. Y nos ayuda mucho para esas referencias poder entender un poco más lo que está diciendo la Biblia. Luego dice aquí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Por eso él acudió a los gentiles, porque él fue a llamar a aquel que estaba perdido, al que ya se creía sano, pues ¿para qué va al médico? Dijo él. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Aquí viene otra pregunta. ¿Qué será la luz en la Biblia? ¿Y qué será la oscuridad en la Biblia? Para acabar pronto, para no andar tan teólogos, simplemente es esto. La luz es Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. Es conocer a Dios. La oscuridad es estar sin Dios. Entonces un pueblo que está sin Dios, por más dinero que gane, todo se le va. Por más ciencia que tenga, todo lo pierde. Entonces, aquí lo que está diciendo es bien claro. Y dice todavía, fíjense, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Alguien que está muerto en la Biblia es alguien que está en pecado.
Alguien que murió en Dios, en la espera de la resurrección, está dormido. Es bien diferente la Biblia por la cultura que se vivía a lo que nosotros entendemos. Y luego dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dijo Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijo lo mismo. ¿Y por qué lo dijo Jesús así? Porque el arrepentimiento no necesariamente tiene que ver con el remordimiento ni con el temor. No tiene que ver con ello. El arrepentimiento es una decisión. Y en esa decisión hay que reconocer que yo estoy perdiendo. Claro, mucha gente me dirá, tengo buena casa, tengo buen coche, tengo buen todo, pero no tienes a Dios y no eres feliz. Claro que soy feliz, yo puedo comprar lo que quiera. No puedes comprar paz, calma, tranquilidad, amor, bondad, misericordia, compasión. No puedes comprar eso. Y esto que sigue aquí todavía es más difícil. Andando, ya ahí terminó en esa parte, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, después iba a ser llamado Pedro. Ahí todavía no era Pedro. El que le puso Pedro fue Jesús. Luego dice, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, fíjense lo que les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A ver, ¿no será lo mismo lo que nos dijo a nosotros? Y nos hemos equivocado y todavía damos mal el consejo. Porque ¿qué decimos nosotros? Ven a la iglesia y Cristo te sanará. Aquí no está diciendo eso, ¿verdad? Aquí está diciendo, vengan a mí y yo los haré pescadores de hombres. No está hablando de primero tú tienes que ser bueno para hacerlo. Tú tienes que saber esto para hacerlo. De hecho, quiero aclarar, esto nos da la imagen directa que Dios no hace acepción de personas y Él buscó a quien tener al lado. Generalmente los rabíes, los maestros, ellos estaban en un lugar, es como hoy. Si usted, yo ni la conocía, la iglesia que tiene una escuela cristiana, si usted quiere entrar ahí, usted tiene que hacer fila. No van a venir aquí a decir, oiga, no quiere entrar a mi escuela. Mucho menos van a decir, este niño merece estar en esta escuela. Tampoco, ¿verdad? Bueno, igual antes, los papás llevaban a los niños a que se educaran a los pies de un maestro. Y ellos eran educados por ese maestro. Pero aquí viene la otra pregunta. Jesús fue andando, vio y dijo, vénganse, síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Quiénes eran ellos? Pescadores. Hay veces con la cuestión inclusiva que hoy decimos, es una tontería. Pescadores de hombres significa tanto hombres, mujeres, niños, adolescentes, preadolescentes, todo junto. Porque si no hubiera dicho, síganme ustedes a unas mujeres y las haré pescadoras de mujeres. Niños, los voy a hacer pescadores de niños. Pero a veces somos tan necios en querer hacer las cosas que nos olvidamos. Pero no terminó ahí. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué significa esto? Que ese es el otro grave problema. Venga a la iglesia y aquí va a ser salvo y aquí va a ser sanado. Perdón. Usted tiene que dejar, no algo, tiene que dejar todo. Y sobre todo, ¿sabe qué tiene que dejar? Todo el pecado ahí atrás. ¿Qué tiene que dejar? Todas las mañas, todos los deseos impuros. ¿No me lo creen? Vamos a seguirle. Dice aquí, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó.
y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Pues eso estuvo peor, ¿no? Y eso es otra señal. Vamos a empezar. Dejando su barca. ¿La barca para qué le servía? Pues para ganar dinero, para comprar cosas. Y la otra, y su padre. ¿Para qué le servía el papá y para qué le servía la familia? Pues para tener un cobijo, para tener amor, para tener todo. Entonces cuando Cristo lo llama a usted, por eso digo, se me hace ridículo. Yo quiero nada más en Monterrey, sur, norte, oriente, poniente, ¿o cuál quieres? ¿Norponiente o cuál? Tú dime. No se trata de eso. Se trata de que si yo sigo a Cristo, yo lo voy a seguir. Es más, yo no sé cómo hago las cosas y las cosas salen. Si yo me pongo a pensar cómo las voy a hacer, voy a estar estresado y al rato vas a estar colgado de un árbol. Porque el ser humano no está capacitado para hacer las obras de Dios, sino que Dios las hace a través del ser humano, que es diferente. Por eso insisto, yo no me dedico a decir lo que dice la Biblia, tengo que dedicarme a decir lo que hace Dios por medio de la Biblia en cada uno de nosotros. ¿Y qué es la Biblia? La Sagrada Escritura, el Verbo encarnado. ¿Qué es la Biblia? Pues el mensaje de Cristo. ¿Y a qué vino Cristo? A cambiar los conceptos que se tenían. Y con ello, fíjense cómo termina. Porque, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Eso también que quede bien claro. A nosotros no nos enviaron a ser discípulos de la iglesia del Nazareno. Nos enviaron a ser discípulos de Cristo. No nos enviaron a que crezca la iglesia del Nazareno, a que crezca el reino de Dios. Si nosotros vemos las cosas así, Dios nos va a premiar. Pero si no las vemos así, pues nos llenamos de demonios. Tenemos un chorro de gente que nada más se la pasa criticando, que nada más se la pasa dividiendo, que nada más se la pasa contendiendo. Y dice uno, caray, esos son los cristianos. ¿Quién de ustedes le gustaría ir a una iglesia donde todo el mundo se está cuidando la espalda? Sería muy difícil, ¿verdad?, permanecer allí. ¿Y el amor? No está en la Biblia. No, muéstramelo. No me digas que está en la Biblia, eso ya lo sé. Es que soy cristiano. ¿Eres de Cristo? Pues no pareces de Cristo. Todo esto que viene aquí, fíjense todavía, y aquí viene otra parte, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿cuáles son? Dos verbos van ahí: predicar y sanar. ¿Qué va primero? Primero tengo que predicar. Esto que a veces parece molesto es para que tenga la eficacia de la palabra de Dios. Yo puedo orar por un enfermo que no cree en Cristo. Usted puede orar. Pero si él no quiere conocer a Cristo, la pregunta es esta: ¿Cristo lo va a sanar simplemente porque usted lo pidió, aunque él no crea en Cristo? Pues no sé, eso pregúnteselo a él. Pero no es una fórmula matemática, ni tenemos que ser así. Primero tenemos que predicarle acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿Qué nos ofrece Cristo? Y dentro de lo que nos ofrece Cristo está la salvación, y dentro de la salvación la sanidad, pero no al revés. ¿A poco cuando usted va a ver al doctor le dice, a ver, cúreme sin verme, sin tocarme? Bueno, pues hay gente tan tonta que va a esos tipos de médicos charlatanes. Ya le vi el iris, ya supe lo que tiene. Ya le vi el semblante, ya supe lo que tiene. Hay mucha gente que hace eso, ¿eh? Y yo pregunto, imagínense que un mecánico diga desde lejos, no, usted está mal, ni escuchó el motor y ya dijo que tiene el coche. ¿Usted le creerá? Es que esos coches fallan en esto. Yo le preguntaría, ¿todos los coches del mundo? ¿A todos le pasa eso? Bueno, es lo mismo que nos pasa a los cristianos. No todos los cristianos actuamos igual, ni todos los cristianos pensamos igual, pero sí, ¿cómo empezó Pablo?
que tengan un mismo sentir y un mismo pensamiento. Y el pensamiento es de bien, de bondad, de amor, de compasión. Por eso termina diciendo, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Aquí viene lo interesante, dolencias. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces la pregunta rápida para ir concluyendo. Entonces, ¿por qué no se acercó a Jerusalén? Porque tenía que empezar para dar a conocer el reino de los cielos a aquellos que les había sido negado el conocimiento, que le habían dejado en la oscuridad. Desde ahí es donde empieza. ¿Con quién tenemos que empezar nosotros? Desgraciadamente tenemos que empezar con las juntas de oficiales y los pastores. Perdemos mucho tiempo en demandas, en denuncias, en problemas, en detalles, en renuncias. ¿Cuándo qué deberíamos estar haciendo? Preocupándonos por los vecinos, por nuestros familiares y por nuestros amigos. ¿Qué hemos hecho? Me decía alguien que quedó en evangelismo en mi lugar porque yo renuncié. Y me decía, vamos a hacer una encuesta. Le digo, perfecto, pregúntele a los pastores por qué no usaron los materiales que se les dieron gratuitamente y que a nivel regional se gastó e invirtió mucho dinero en esto. Y se me queda viendo, le digo, y los que lo hayan aplicado, ¿qué frutos obtuvieron? Me dice, ¿qué materiales dieron? Y le dije, al menos hay 5 materiales que cuestan mucho dinero que se les dio. Ninguno lo utilizó. Ya es tiempo que también rindan cuentas. Qué fácil es estar hablando y no actuando. ¿Cuántas personas no compran medicamentos y no se lo toman? ¿Y cuántas personas no tienen dinero para comprar medicamento y mueren? Si nosotros nos ponemos a pensar hoy, ¿cuánto hemos desperdiciado de bendiciones? Caray, se nos caería la cara de vergüenza. Porque hay gente que está necesitada. Es más, ¿cuánta comida no se tira al día a la basura o a los animales? ¿Y cuánta gente necesita comer? Voy más lejos. ¿Cuánta ropa tiene usted guardada que ni siquiera va a usar jamás? ¿Y cuánta gente no tiene hoy con qué cubrirse? Todo esto es lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Si alguien quiere escuchar prosperidad, váyase aquí al lado. Creo que les va a ayudar mucho a él. Porque solamente gente ignorante e inculta como él puede hablar de estas cosas. Porque no estudió, él no es licenciado en teología. Y eso tiene que ver mucho con los ídolos. ¿A quién se idolatra? ¿A quien habla mucho? Porque yo no sé nada. Supuestamente la persona que habla conoce, pero está peor el que escucha. Pues de perdido investigue. De perdido búsquele. Yo tuve que hacer un ejercicio con todos los coordinadores y con el superintendente para mostrarles que la inteligencia artificial sirve si usted realmente sabe para qué la va a usar. Y se quedaron con la boca abierta. Dijeron, hasta la hermana inteligencia artificial nos ayudó. ¿Por qué? Porque si usted está en Dios, todo lo que usted haga es porque Dios se lo está pidiendo. Usted no lo está haciendo para maldad. Vamos a escuchar un canto. Y este canto tiene que ver con esto, con esta lectura. Y tú ya se dieron cuenta que Jesucristo no simplemente viene a decir, a ver, sígueme, yo te voy a curar en todo, ya sígueme. Soy tu ídolo, sígueme. No, Jesucristo dice, ven y te haré pescador de hombres. Quiere que nosotros vayamos a salvar a la gente, pero que dejemos todo atrás. Si no dejamos atrás, está difícil, ¿verdad? Imagínese, si le dicen de repente a usted, se va a cambiar de ciudad, ¿qué es lo primero que piensa, la verdad? ¿Cómo voy a llevar todas mis cosas? Sale carísimo mover cosas, pero carísimo. Y llega un momento en el cual, cuando se fue Marisela, a mí me decía, le vendo el refrigerador y me lo daba bien barato. Le digo, no. Digo, si yo fuera otra persona, lo acepto y ya saqué ganancia.
vea cuánto valen. Y se quedó de serio. Y ya le fui diciendo varias cosas de finanzas que a veces no entendemos. Pero bueno, no era el motivo esto. El motivo es que nosotros vayamos a cumplir la voluntad del Señor. Y como ven, ese canto habla de todo este evangelio, de cómo Él nos llama y ve que nosotros no tenemos ni espada, ni armas, solo redes y trabajo. Y luego lo que dice, finalmente, amor que quiera seguir amando. Y es un pescador de otros lagos, porque Él está muy lejano a nosotros, pero se hizo cercano al encarnarse y vivir entre nosotros. Eso es ese canto. A veces no conocemos ni los cantos, no sabemos la teología, no sabemos por qué existen los cantos. Y los identifican con el catolicismo sin saber que es más evangélico que muchos de los cantos que cantan los evangélicos, que no tienen nada que ver con el evangelio. Bueno, pues vamos a ponernos de pie para agradecerle a Dios y vamos a pedir ahorita por la familia Zavala Ramírez, porque ahorita andan en un sepelio de una de sus tías. Vinieron amablemente en la mañana a decirnos. Creo que es una muerte, ninguna muerte nos gusta, pero hay de muertes a muertes. Y alguien que se duerma y ahí le encuentre la muerte, pues creo que, y en su casa y en su cama, y a 88 años de edad, pues creo que ha de ser muy hermoso. Ojalá todos tengamos una buena vida y tengamos una buena muerte también. Vamos a pedirle a Dios. Hermanos, podemos ir y llevar con nosotros la luz de Cristo para que resplandezca en el mundo. Hablemos con nuestras vidas su mensaje de alegría y esperanza y mostremos que Cristo vive en nosotros por lo que somos y por lo que hacemos. Ojalá el Señor nos acompañe siempre. Señor Dios nuestro, en nuestro caminar hacia ti, tú nos has iluminado con la palabra de tu Hijo y nos has fortalecido con el alimento de su cuerpo, porque su cuerpo es la palabra de Dios. Que Él nos transforme a su imagen como luz para el mundo, que llevemos una chispa de esperanza donde haya desesperación, un resplandor de alegría a donde exista tristeza, un arrebol de amor a donde haya indiferencia, o peor todavía, donde haya odio y rencor. Y Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, de los presentes y de los ausentes. Te pedimos por la hermana Aurelia, que está enferma ahorita, que ya está saliendo de esta enfermedad, y oremos para que sea restablecida muy pronto. Pero así como ella, también está nuestra hermana, mamá de nuestra secretaria, que también está enferma. Creo que todos nosotros también tenemos algo de enfermedad. El hermano Genaro, que también está enfermo. Y caray, tardaría mucho con todas las enfermedades, pero sé de algo, que Dios está con nosotros y que Él nos dará la salvación, la sanidad y nos ayudará mucho. Con Raquelita estuve platicando hace rato y me habló de su mami. Y hay veces, hay virus que nos afectan no nada más a una persona, toda su familia se enfermó. Creo que también el pecado nos puede ser un virus que tengamos que afecta a toda una iglesia, a toda una nación. Acabemos con el pecado, pero no podemos, solamente por medio de Jesucristo, y hoy lo pedimos, que haya sanidad, pero que haya salvación, que haya alegría, que haya también esperanza y que haya también luz. Que esa luz que Cristo nos ilumina, les ilumine a cada uno de los que están solos, enfermos o tristes o también compungidos. Ayúdanos, Padre, a ser mejores hijos tuyos y mejores hermanos en Cristo Jesús para todas las personas. Te lo pedimos, te lo rogamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a pasar a las ofrendas.